¿Qué tal, amigos de Más Novedades? Es un gusto saludarlos como siempre en este nuevo podcast deportivo. Y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Hugo Zúñiga. Hugo. Eve, como siempre, un placer y un gustazo estar contigo compartiendo cámaras y micrófonos aquí en este podcast. Y hoy, sobre todo, muy contentos, muy felices porque tenemos un invitadazo de lujo. Yo estoy particularmente muy feliz de tener aquí a mi hermano Pepe Marín. Hermano, qué gusto tenerte aquí. A mí, Hugo, mira, casi se me salen las lágrimas. Me da muchísimo gusto, primero, estar aquí en esta que fue mi casa por algún tiempo. Yo escribiendo para El Peso, pero Grupo Cipse Novedades siempre ha sido parte de mi vida desde que llegué a Cancún. Tú, de mis primeros grandes amigos. Gracias, pasamos muchas cosas juntos. Hoy nos vemos poco por tu trabajo, que ya es más aquí dentro que la calle, pero sabes que la amistad siempre perdura. Y con una joven que desde hace 3 años llevo trabajando con ella, de conocerla. Y bueno, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes dos aquí. Y me encanta el nombre. Podcast, ¿cómo es? ¿Novedades? ¿Cómo es? Más Novedades. Más novedades, cipse.com también, sí. Y bueno, hermano, la razón por la que tenemos aquí, que es un placer tenerte aquí de visita, es por tus 30 años, hermano. 3 décadas ya de trayectoria deportiva, de carrera, en la que, si me permiten decirle, te has consolidado como el mejor cronista deportivo de Quintana Roo y sus alrededores. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, de carrera específicamente 32, ¿no? Porque empezamos en el 94, que fue cuando te conocí. Pero en Liga Mexicana, como cronista de Liga Mexicana, sí son 30 años ininterrumpidos. La única temporada que no narré fue evidentemente la de la pandemia, que fue la campaña que se suspendió por completo en Liga Mexicana, porque incluso aquella temporada del 2006, que fue la que no hubo béisbol en Cancún por el huracán Vilma y que desaparecen los langosteros, pues yo trabajaba para los Pericos. Entonces yo llevo de corrido, Hugo, de aquel 1996, que empecé con Langosteros, hasta ahora, 2026 con Tigres de Quintana Roo. Entonces son 30 años, 31 temporadas, narrando lo que más me gusta y lo que más me apasiona. Digo, evidentemente todos los deportes, pero el béisbol, ¿no? Sí, justamente yo lo que quisiera preguntarte, yo sé que ya conozco la historia, pero quiero preguntarlo. ¿Cómo inicia justamente este camino para ser cronista? ¿Cómo inicia este gusto? ¿Cómo inicias aquí en Cancún? El gusto empieza desde México, Evelyn. Empieza de niño y empieza de una manera muy curiosa. Los deportes me encantaban, mi papá siempre nos involucró en deportes, la familia también siempre en ver deportes, mis tíos de parte de mi mamá, mi tío Beto era NFL, mi papá era fútbol, NFL, béisbol, en fin. Entonces siempre crecimos con deportes, jugábamos mi hermano y yo en la escuela fútbol, no había de otra fútbol, pero yo llegaba de la escuela primaria, te hablo 7, 8 años, a la casa a comer, y en ese entonces estaba el noticiario 24 horas de la tarde, y el que daba los deportes en ese noticiario era Fernando Schwartz. Y ahí me encantaba la manera en que daba, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, y empecé a imitarlo, de esas cuestiones que empiezas tú a imitar a la persona. Y empieza a imitar a Fernando Schwartz y empieza a volverse un hábito que empieza a recorrer voces y oídos y llega hasta la secundaria. Y en la secundaria, ya para ese entonces yo ya hacía mis locuras de jugar solo, de inventar mis ligas de béisbol, porque nadie quería jugar béisbol y el niño tenía que jugar béisbol. Pero dentro de mis locuras pues era narrarme mis propios partidos. Y en la secundaria ya con un mayor gusto por el béisbol, escuchando yo los juegos de los Dodgers de Los Ángeles con Jaime Jarrín en polieventos deportivos. Y por eso yo siempre he dicho que la frase de los peluche de ¿por qué no eres una niña normal a Vivi? Mi mamá le tendría que cobrar derechos de autor a Eugenio Derbez, porque era lo que me decía mi mamá, ¿por qué no eres un niño normal? ¿Por qué no sales a la calle a jugar? ¿Por qué te encierras a oír partidos de béisbol? Era lo que me gustaba. Y ya en la secundaria el maestro Francisco Ortiz, que en paz descanse, me mandaba llamar de mi salón a donde él daba la clase de química para que yo ahí le diera las noticias deportivas del día. Y era una imitación a Fernando Schwartz y posiblemente a Antonio Valdés, pero desde ahí, Evelyn, y también Hugo, pues uno ve el cuerpo que Dios le mandó y que uno formó, y decía yo, pues con esto no voy a llegar a ningún lado como deportista profesional, pero yo quiero el deporte, y me aferré a un sueño que en ese momento era eso, un sueño, sin saber que más adelante, gracias a Dios, se iba a convertir en mi modus vivendus. Oh, qué interesante historia. Sí. Hermano, me surge una pregunta así que surjan muchas, de improviso ahorita que estás comentando esto. Si en toda tu familia había ya de cepa deportiva, a todos les gustaba el deporte, NFL, fútbol, béisbol, ¿por qué a ti particularmente fue el béisbol lo que te atrajo? Primero, ahora que dices familia, mi tío abuelo, hermano de mi mamá, hermano de mi abuela, la mamá de mi mamá,
fue el profesor Constancio Córdoba, entrenador de baloncesto, el entrenador más importante del baloncesto que ha tenido México, y que fue comentarista, tú te debes acordar de aquella época de la NBA en Univisión, Televisión Azteca, que era José Roberto Espinosa, que en paz descanse, y la otra voz era el profesor Constancio Córdoba. Entonces, dentro de mi familia había alguien que se dedicaba a los medios a narrar, no era su profesión, era entrenador de baloncesto, pero se dedicó a la crónica deportiva. El béisbol, Hugo, el béisbol surge cuando mi padre me lleva por primera vez al Parque Deportivo del Seguro Social junto con mi hermano, por alguna circunstancia que mi mamá tenía un compromiso y entonces mi papá nos tuvo que llevar al estadio porque él iba con sus amigos, y ahí al momento que entras al Parque del Seguro Social, en aquel entonces era subir las escaleras, y lo primero que veías al subir las escaleras era allá al fondo el diamante verde y el color escarlata de los Diablos y las rayas de los Tigres, porque además coincidió que fue un clásico. Cuando salimos del partido, mucha gente dice que el béisbol es difícil de entender. Yo creo que es difícil de entender para quien no le pone atención. Yo muy rápido le puse atención, muy rápido le entendí. Cuando salimos del parque le dije a mi padre que ya no quería jugar béisbol, que quería jugar béisbol, que a mí lo que ya que me había llamado mucho la atención. Y entonces ya le pedía yo que cotidianamente fuéramos al Parque del Seguro. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 11 años, más o menos. Ya venía yo con lo de Fernando Valenzuela atrás. Obviamente ya había un gusto por Fernando Valenzuela, pero ya digamos que el enamoramiento pleno llega allí. Al momento de llegar al Parque del Seguro, al momento que ya te permiten, por la edad, 12, 13 años, llevarte al metro, dejarte en el metro, que tú tomes el metro, llegar al Seguro, caminar. O sea, que ya te podías mover. La avenida solo, Cuauhtémoc. Si no había tiempo que mi papá me llevara, si mi hermano no quería ir, si mis amigos no querían ir, pues yo voy solo. Y así era, no había celular, entonces había que salir del Parque del Seguro y meter la monedita de 20 centavos, por teléfono a casa para que mi papá supiera ya que ya iba, y entonces llegar al metro Potrero y recogerme. Pero a partir de ahí, Hugo, a partir de ahí fue que el béisbol me enamoró. Mucha gente sabe, yo crecí yendo a los Diablos, gracias a Dios la vida me dio un rumbo nuevo y soy tigre de corazón, pero así el béisbol se convirtió en parte de mi vida, y obviamente siguiendo los partidos de Grandes Ligas, los Dodgers, etcétera, pero sí me enamoré y seguí intentando ser cronista, entrando en la escuela de comunicación, yendo al curso en Italia 90, a la escuela de Don Raúl El Campo Jr., y bueno, tratando de seguir mi sueño, ¿no? Para mi mamá no era muy convincente porque mi hermano quería estudiar economía, el otro quería estudiar mercadotecnia, y como uno va a estudiar para deportes, como que no la convencía mucho. Hoy en día es la más feliz de que yo haga lo que desde niño quise ser. Entonces, si tu papá te hubiera llevado al Estadio Azteca... Bueno, es que al Estadio Azteca fui muchas veces. Me tocó aquella famosa despedida de Enrique Borja en el 77, 78, con el estadio lleno, y aquella canción famosa, Adiós mis Pumas, mi selección, adiós mi América, mi último amor. No, por supuesto, íbamos a la Bombonera cada fin de semana, que había partido en Toluca, que se jugaba a las 11 de la mañana. Era levantarnos muy temprano, ir a misa de 8, ir a desayunar y llegar a Toluca. Al Estadio Azteca fui al Mundial de 86, cuando se podía ir al Mundial, Hugo. Cuando nos podían llevar al Mundial, hoy en día complicadísimo. Pues a menos que tengas millones en el banco. Correcto. No, pero el fútbol, por supuesto, y americanista, señor Zúñiga, se nota la presencia. Bueno, sigamos hablando de béisbol mejor. ¿Cómo fue ese mundial en el 86, Pepe? ¿Cómo lo recuerdas? No, lo recuerdo maravilloso, era mi época de secundaria, tenía yo 15 años, había mucha ilusión con esa selección mexicana de fútbol, obviamente las figuras que llegaron, Diego Armando Maradona, Emilio Butragueño, ¿no? Con otras selecciones, Michel Platini, Sócrates, Zico con Brasil, un mundial 86 realmente espectacular. Hugo Sánchez. Todo el mundial fue en México, entonces la fiesta fue extraordinaria. En la Ciudad de México no solamente fue el Estadio Azteca, fue Ciudad Universitaria, estaba Toluca, estaba Puebla, estaba Querétaro, Ciudad Neza. O sea, hablas de la capital, tres ciudades tenían. Entonces fue una fiesta, totalmente una fiesta para el pueblo, muy distinto a lo que hoy se vivió, que entendemos las modernidades y cómo va cambiando la vida. Pero no, es un recuerdo maravilloso. Tenía yo en plena juventud, ¿no? 16 años, 15 años, extraordinario recuerdo. Es todo un cúmulo de información y de temas en los que podemos platicar, porque por ejemplo ahorita estás tocando el tema del Mundial, podemos hablar de Infantino y sus situaciones, pero realmente lo que ahorita nos interesa más, mi hermano, temas lúgubres, amigo mío. Lo que ahorita nos interesa más, mi hermano, es saber de tu trayectoria. Empiezas con los Langosteros en 1996, como bien mencionas, antes llegaste en el 94 a ser reportero. Al grupo Sips empecé ahí en TVCUN con nuestro buen amigo Jorge Munguía, Ajá. con Mariana Evansen, con la gobernadora
Mara Lezama era mi compañera de noticiario Sí, ahí sí. en CIPSE. Y ahí empiezo, Hugo, y empieza el uruguayo José Luis Martínez, es el que me invita a la Radio Cultural del Ayuntamiento. Pero yo, pues sí, a narrar fútbol, a narrar Los Pioneros. Hoy soy orgullosamente Interplaya del Carmen. Pero yo tenía el gusanito del béisbol. Conozco a Pepe Arza, otro amigo mutuo. Sí. A Pepe le digo en el 95, ¿sabes qué? Yo quiero ver béisbol de Liga Mexicana. Nos acreditamos para ir a Mérida. Íbamos a Mérida cada 15 días a ver los partidos de los Leones allá, porque pues aquí no había béisbol. Y de repente en el 96, Hugo, llega la gran noticia. Evidentemente me pongo feliz. Y de ahí me empiezo yo a colar a ver la manera de que pudiera yo narrar. Y efectivamente se abren las puertas para estar en ese 96 junto con Víctor Castillo, que en paz descanse, que era el cronista que venía de cervecería. Muy agradecido con Picho Magaña, que en paz descanse, ya todos se murieron los que estoy diciendo. Muy agradecido porque me haya dado esa oportunidad. Por supuesto también fue muy importante Nisa Puerto, que siempre me empujó para que yo tuviera la oportunidad de estar allí. A Panquín Estrada, que también en paz descanse y que me permitió ser el cronista viajero, subirme al autobús, al gobernador Mario Villanueva, en fin, mucha gente que me alentó, pero ya después, y yo siempre lo he dicho, Hugo, todos somos novatos en alguna ocasión. Yo era novato en ese entonces. Yo en ese entonces no tenía el ritmo que tengo hoy para narrar el béisbol. A lo mejor no tenía todavía los conocimientos enteros de la liga y del deporte, pero lo venía yo practicando. Y poco a poco, conforme fueron pasando las temporadas, con grandes maestros ahí en Langosteros como Víctor Castillo, como Eugenio Martínez Ávila, que eran cronistas de cervecería, pues creo que fui encontrando mi manera el hecho de viajar y de narrar desde fuera, el hecho de estar narrando todos los partidos, pues te va alentando, el hecho de que la gente empezara a gustarle tu trabajo, a sintonizar la estación de radio, a escucharte, eso te alentaba. Y luego pues vino la gran sorpresa para mí, porque yo nunca me lo esperé. Yo no agarré el teléfono y hablé Puebla y dije, a ver, denme trabajo, ¿no? De repente llego un día al periódico donde elaboraba y resulta que había como 4 llamadas que me habían hecho durante toda la mañana. Yo entraba tarde a trabajar, no es que fuera flojo. Y y bueno, pues era de Puebla, para hacerme la propuesta de irme a trabajar con los Pericos, una propuesta económica mucho mejor, una propuesta laboral muy agradable, muy atractiva. Al hablar con Panchito Villanueva, que en ese entonces era el presidente de Langosteros, me dijo que aquí pues era complicado que se me pudieran dar las mismas opciones, y bueno, pues tomé esa decisión, de la cual no me arrepiento, porque coincide con Tigres en Puebla. Entonces pues me voy dando a conocer también en el sector de los Tigres de aquella directiva que tenían. Y son 5 años maravillosos en Puebla, un trato extraordinario, para mí un crecimiento profesional muy grande, trabajar con figuras como don Enrique Montero Ponce, que en paz descanse, con Alberto Fabris del Toro, que seguramente alguna vez lo escuchaste, claro. Con mucha gente así, me hizo crecer. Y bueno, pues ya 19 años con Tigres, cuando se anunció la llegada de Tigres a Cancún, pues para mí fue lo mejor, ¿no? Regresar a casa, regresar a mi tierra con un equipo grande, que sigue siendo grande, más allá de lo que ha pasado en los últimos años. Y bueno, feliz de la vida, Hugo, y sin pensarlo, de repente son 30 años, sin pensarlo. Como un parpadeo de repente, 30 años. Sin pensarlo. Bueno, platicaba yo el otro día. Narré Langosteros, ¿no? Y muchos de Langosteros ya tienen rato que se retiraron, y grandes amigos, Arnoldo Castro, que es mi vecino, por cierto, Raúl Sánchez, Abel Martínez, y todos ellos que se quedaron a vivir aquí. Pero podemos irnos con el Porque Villanueva, con Roberto Zambrano, con Enrique Otero, con Efraín Valdés, con la Tuna Hernández, que en paz descanse, con Fernando Soto, etcétera. Pero después llegan los Tigres y llegan los Pericos primero, y me toca a mí debutar a Carlos Alberto Gastelum. Me toca narrar la primera temporada de La Chispa, que entre Juan Luis Hermínio Oscanga y un servidor le empezamos a poner la chispa, porque era lo único bueno que tenía Pericos en aquel 2002, era el que prendía la chispa como novato. Ese mismo año se va a Tigres, pero mira, me toca narrar toda la carrera de La Chispa, porque después me tocan los años aquí en Cancún, que son extraordinarios, y resulta que hoy narro a su hijo, cuando yo conocí a Christopher de Bebé. Entonces, sí, ¿cómo van caminando los años? A Randy Trejo, cuando llegó Tigres aquí, Randy tenía 3 años, y a Randy me toca debutarlo. Ricardo Rivero tenía 6 años, y me tocó conocerlos de niños, y me toca... Entonces... caramba, es ahí cuando dices cómo pasa el tiempo, pero qué bueno que el cronista puede seguir vigente, ¿no? El deportista claro. Tiene que retirarse, el cronista puede seguir vigente. Exactamente, sí. Es lo que te iba a preguntar, toda esa situación, ¿qué te hace pensar? ¿Cómo lo asimilas? Mira, yo soy feliz con lo que hago. A mí me llegaban los números en el 96, 97, 98 por fax. A ti te tocó trabajar con fax, con máquinas por fax me llegaban. Para conseguir resultados de otras plazas había que hablar por teléfono a las cabinas de radio de otros lugares.
Hoy en día los números te llegan por un celular, rápido, al momento, el game day lo tienes al momento, o sea, todo ha cambiado. Entonces, para mí creo que es el poder mantenerme vigente significa mucho la pasión que uno le pone a esto, el cariño que uno le pone a esto, el que puedas ser honesto en tu trabajo, Hugo, muy honesto, muy objetivo. Evidentemente, cuando hay temporadas, me tocó con Langosteros temporadas malas, me tocó con Pericos temporadas malas, me han tocado temporadas buenas con esos dos equipos y por supuesto con Tigres. Ahora vienen otra vez temporadas malas. Tienes que saber manejar eso, porque finalmente trabajas para un club, tampoco vas a hundir el club, pero tampoco vas a tapar el sol con un dedo. Tienes que ser lo más objetivo posible. Y creo que esa objetividad, creo que esa honestidad en un micrófono es lo que te da longevidad en los medios. ¿Por qué? Porque sigue siendo confiable para las directivas, porque sigue siendo un producto atractivo para la afición que te escucha y que te ve, y porque sigue siendo respetuoso con el jugador, con el elemento principal que tú difundes, que es el juego. ¿A qué me refiero? A no ser irrespetuoso, a no querer señalar cosas que tú no harías en un campo, a narrar lo que realmente pasa. Entonces, todo eso me ha permitido jamás tener un problema con ningún pelotero, con ninguna familia, porque a muchos cronistas se nos olvida, sí, el pelotero no te escucha, pero te escucha la mamá, te escucha el papá, el hermano, la esposa, el hijo, el amigo, el compadre, el vecino. Hay oídos que le llegan tus comentarios al pelotero, al jugador. Entonces hay que saber ser respetuosos, Hugo. Por supuesto, críticos. O sea, si un pelotero está mal, por X o Z razón, pues con números se dice por qué lo estás criticando, ¿no? Pero creo que todo eso, Hugo, es lo que te da longevidad y presencia aún en los medios. Así es. Yendo un poquito más atrás, yo sí te quería Tú preguntar vete a porque donde quieras, me gusta me refiero a la historia. entrevista, ¿eh? Ay, Soy yo muy feo eso, sí. no, Pepe siempre es así de hacer bullying, pero ¿te acuerdas No cuando... bullying, es de hacer agradable y tranquila. No, quiero mucho mi Evelyn. Sí. ¿Te acuerdas cuando llegaste a Cancún? La Claro que historia me de acuerdo. cómo comenzaste, cómo se da la oportunidad de trabajar en Me acuerdo porque llego, como todos los jóvenes, o sea, yo estaba estudiando la carrera, pero pues evidentemente andaba con malas amistades. Malas amistades en la Ciudad de México, que evidentemente todos alguna vez las pasamos, Hugo, de jóvenes, ¿no? Que nos agarran Sí, el sí, destrampe, sí. el relajo. Y a veces son tus amigos, sí, pero también te está yendo por lugares equivocados. Entonces, mi mamá me manda a Cancún de vacaciones con un tío, mi tío Alejandro, que vive aquí. Y me manda de vacaciones, pero me manda en camión, ¿no? Te vas en camión 24 horas. Esas 24 horas las aproveché mi mamá para hablar con mi tío, para convencerle que en cuanto terminara yo mi periodo vacacional, pues él me convenciera de quedarme un rato por acá, de poder hacer cosas acá. Y total que efectivamente se acaban las vacaciones y cuando le digo, mamá, ¿cuándo me mandas el boleto de camión? No, pues resulta que te vas a quedar ahí un ratito. Y entonces, pues a buscar trabajo, ¿no? Porque sí O sea, te vas a quedar un ratito, pero no te voy a mantener. O sea, tu mamá ya no te aguantaba, pues. Es correcto, en pocas palabras me dio. En pocas palabras, donde yo estaba diciendo que iba así por eso te lo dije, porque así me dijo, te vas a... Y entonces, pues aquí con mi tío a buscar trabajo, y resulta que a vender aspiradoras. ¿Cuándo vas a vender una aspiradora en Cancún? Si aquí sí hay alfombra, porque es una oficina muy bonita, Sí. pero en las casas habitualmente en Cancún no hay alfombras con el calor. Sí, claro. Son la telera, no te dejaban ya vender esa telera, pero curiosamente pues aparecen por ahí las casualidades de la vida o las cosas que Dios te va poniendo. Las si es que diosidencias. eres- o las diosidencias. Diosidencias. Y resulta que ahí donde trabajaba yo, aquí en la avenida Yaxchilán, pues ahí fueron a grabar un comercial para TV Kun, que empezaba en ese entonces, y ahí el vendedor, pues ya sabes, son medio chismositos, le chismorrea a un amigo que TV Kun andaba buscando cronistas deportivos para fútbol rápido. Y entonces yo evidentemente soy no me he callado en este podcast, pues le dije a mi amigo que pues, me gustaba la crónica deportiva, etcétera, etcétera, y entonces me dijo, oye, hay un casting, y voy, tomo la decisión, le platico a mi tío y me dice, pues ven, nada pierdes. Y resulta que afortunadamente Evelyn Hugo, don Alberto Noriega, que era el productor, ese sí, no, en paz descanse, le mando un abrazo a Betito, me contrata. Les gusta mi trabajo, me hablan a la casa, me dicen, vas para el piloto, y llego al programa piloto, que eran las canchas de fútbol rápido que tenía nuestro amigo Roberto Bravo, Ajá. donde cubríamos mucho tú y yo, que estaba el Campo Tico y todos esos campos, que los zapatos los llenamos de tierra muchas veces, Hugo y yo caminando por ahí. Con el amigo Chaquiris, que ese sí nos refrescaba los fines de semana, ¿te Uy, el acuerdas? amigo Mi Hugo, ahí en Chaquiris, el claro, sí. Campo Tico. El regente Y- del campo de veteranos. Es correcto. Y bueno, pues llego ahí al primer transmisor de fútbol rápido y me encuentro a José Luis Martínez, el uruguayo, que la primera imagen que me llevé de él fue muy desagradable. Hoy trabajo con él, le mando un fuerte abrazo. Y fue muy desagradable porque él me renegó. Él dijo que él no podía
pisotear su prestigio del cronista pionero en Cancún de fútbol con un novato, que él no estaba dispuesto a narrar con un novato. Él lo sabe y le mando un abrazo, y bueno, la historia la hemos platicado muchas veces. Hoy llevo 4 años trabajando con él otra vez muy a gusto. Pero el señor Noriega fue muy claro, le dijo: aquí yo contraté a Francis porque la transmisión la vamos a hacer nosotros, a ti te contrató el vendedor, en el momento que yo quiero te corro. Y entonces José Luis se replegó, aceptó, y al medio tiempo del partido no le quedó otra que decir que se había equivocado, que yo lo hacía muy bien, y al final me invitó a su programa de Radio Ayuntamiento. Y sí, o sea, no puedes tú juzgar a alguien sin antes escucharlo, ¿no? Y creo que ese es un consejo para todos, y eso me pasa a mí. Ahora, gracias a Dios, hemos podido abrir puertas. Digo, yo soy el que pago, pero sí se me consulta: oye, este cronista nuevo, y gracias a Dios, junto a mí, han nacido muchos cronistas, como Edgar Pérez, que ya lleva casi también 20 y tantos años con Pericos, como Pablo Toshki, que para mí es un compañero entrañable en la crónica. Lo extrañé mucho este año a Pablo. Muchachos nuevos que antes de juzgar y antes de decir no, pues hay que escucharlos, Hugo. Hay que escucharlos, y eso. Y sí, Pablo Grajales Rojas, para mí el mejor cronista que hay en Liga Mexicana actualmente. A Pablo alguna vez en Puebla, Chito Rodríguez nos llamó a mandar a Miguel Ángel Verde, a mí me dijo: ¿cómo lo oyen? ¿Cómo lo ven? Como Pablo estaba con nosotros en la radio, ninguno de los dos dudamos en decirle es el bueno. Y eso es importante, Hugo. Primero escucha y luego juzgas. Entonces, eso aprendí a partir de esa lección, que también me pasó con Víctor Castillo, no solamente es para José Luis. Víctor Castillo con lo mismo, cuando con Langosteros, lo mismo dijo Víctor: ¿cómo yo, que vengo de cervecería, voy a narrar con un novato? Es béisbol, o sea, no le vas a ver. Igual, cuando terminó el primer partido, pues el señor no le quedó de otra que disculparse y empezar entonces a enseñarme tips, ¿no? Entonces, ese es un consejo que yo doy, y ojalá, y también lo he dicho en otros podcasts que me han hecho favor de invitar, ojalá los jóvenes que hoy salen de carrera de comunicación y que tienen de interés la crónica deportiva, les interesa el béisbol, Hugo. Yo quisiera dejar una escuela, no por mí, o sea, no que me imiten ni mucho menos, pero algún día se me va a acabar la voz, algún día la directiva va a decir ya no, algún día algo va a pasar, y necesitamos gente nueva que narre béisbol, indudablemente. Qué bueno, hermano, que de alguna manera tú has estado construyendo esta nueva escuela. Pues ahí vienen varios muchachos. Sí. Ahí está una de ellas, mira. Con Evelyn ha sido batallar. No, no es cierto, Evelyn. Le apasiona el béisbol. La tenemos todas las semanas en un programa que hacemos en Radio Cultural Ayuntamiento, que es Garra Tigre. Desde hace 3 años ella entró por sugerencia de la gente de la Radio Cultural. Hoy la veo crecer, hoy la veo aquí con novedades, hoy la veo en distintos podcasts. Hoy veo el crecimiento. Es modelo ya también. Es todo, es una todóloga, pero hoy me da mucho gusto esas escuelas. Hoy estamos con otros jóvenes en el béisbol intentando que se animen, ¿no? Y obvio, de repente me preguntan el sueldo. Bueno, pues a lo mejor no es el mejor sueldo. Obviamente yo ya con mis años de trayectoria, pues yo ya te puedo cobrar un poquito más que quizás un joven que está empezando, pero el trabajo te va haciendo. Entonces, a mí sí me encantaría, porque el fútbol, y yo no digo que sea fácil, porque también lo narro, tampoco es sencillo hacerlo, pero el fútbol es un deporte más fácil de entender. Es como que la gente dice, bueno, pues hay que narrar fútbol. Hay otros deportes, Hugo. Hoy Cancún tiene fútbol profesional con el Cancún FC. Tienes básquetbol profesional con el Calor. Que ahí viene, por ejemplo, Aldo Galán como nueva voz del Calor. Me da mucho gusto, junto a una gran cronista que es Abigail Castillo, que tú y yo la conocemos. Sí. Que empezó como Evelyn y que hoy para mí es la máster de las mujeres aquí en Cancún. Sí. Tú eres muy joven, llegarás a hacerlo. Pero a eso voy. O sea, necesitamos voces nuevas, necesitamos sangre nueva. Necesitamos jóvenes. Hoy entiendo que hoy la crónica ha cambiado y que hoy de repente son muchos saludos y muchas cosas porque transmites para redes sociales, etcétera. Sí, pero ahí me enseñaron que saludos son buenos, pero en las redes sociales aparece todo lo que escribes. Los saludos, hay programas de complacencias. Una narración deportiva es una narración deportiva. Hay que prepararte, hay que llegar preparado a un juego, entendiendo que durante que el partido, pues no hay un script, ¿no? Se va dando el juego. Nadie teníamos pensado que iba a ser un 18-0 el último partido en Cancún. Si no, imagínate, ya había hecho yo un script, pero sí llegar preparado, Hugo. ¿Qué pitchers van a lanzar? Hay gente, hay amigos, que los conoces bien, que no se preparan para una transmisión de béisbol. No voy a decir nombres, pero tú sabes de quién estoy hablando. No se preparan, llegan. ¿Y cómo se acaba la transmisión? Saludos, y saludos a fulanito. Y los mismos saludos eran todos los días. Hay que prepararte. Es lo que te iba a preguntar, hermano, con toda la trayectoria que tienes, ¿algún consejo o algunas palabras que quisieras decirle a quienes están interesados en abrazar esta carrera, que están interesados en iniciar? Primero lo que veo en esta niña, compromiso. Si no importa si es sábado, domingo, a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 11 de la mañana, si es cumpleaños de mi mamá, si es cumpleaños de mi papá, compromiso.
El compromiso, porque el deporte te absorbe mucho tiempo. Generalmente las ligas se juegan, bueno, el béisbol es todos los días. Las ligas de fútbol son los fines de semana. Entonces, compromiso. Esa es una, compromiso. Pasión. Que te apasione realmente lo que haces. Conocimiento. Es decir, si yo voy a hablar de fútbol, conocer el fútbol. ¿De qué liga? Conocer la liga. Historia. No importa que yo no haya nacido. Conocer historia. Y, sobre todas las cosas, Hugo, no ir por cuánto voy a ganar, sino por cuánto voy a ganar económicamente. Por supuesto que es un trabajo y tienes que ganar económicamente, pero por cuánto voy a ganar realmente en lo profesional, en lo laboral. Hoy para mí es muy grato decirlo y no es ni presunción ni vanidad, pero el respeto y el cariño que yo tengo de la gente no me lo gano, no ha sido de gratis. Entiendes que en las redes sociales, pues los que te siguen es gente que te aprecia y tú también sabes a quién les vas a permitir que te sigan. Pero yo esta semana publiqué, lo que fue el último día, puse que había sido una manera muy triste, frustrante y decepcionante de terminar mi temporada 30 como cronista, por lo que pasó al final con mi equipo. Pero que agradecía yo al béisbol. Y las muestras de cariño de la gente, incluso gente de Campeche, a mí me impresionó la cantidad de mensajes de gente de Campeche que me dijeron: aquí tienes las puertas abiertas para narrar a los Piratas de Campeche, por la serie que narré, que fue sumamente objetiva, lo que te vuelvo a repetir, la objetividad. Entonces, eso, Hugo, la felicitación de los compañeros de todas las plazas de la Liga Mexicana, eso representa mucho y eso se gana en base al trabajo, a la honestidad y a la humildad. Y todos tenemos nuestras bajas y altas, porque yo las he tenido, porque yo he tenido partidos que no me han gustado como los he narrado, porque he tenido partidos que me han fascinado, porque he tenido temporadas maravillosas, porque he tenido temporadas espantosas, pero bueno, siempre con la misma pasión y tienes que narrar igual una victoria que una derrota, entendiendo que la derrota siempre traerá esa dosis de chin, ¿no? Pero igual, hay compañeros, y vuelvo lo mismo, no voy a decir nombre, pero sabes de quién estoy hablando, que cuando ganas, ¡qué padre! Y los gritos a diestra y siniestra, y cuando pierdes, en la cuarta, quinta entrada, ya hasta sueño te daba, y no, tienes que ser un mismo siempre. ¿Algún recuerdo que atesores mucho? Bueno, seguramente muchos, pero uno así, el favorito. Bueno, mira, le voy a cambiar, porque ya dije en varios podcasts que aquel Out 27 de Albino Contreras sacó el primer título con los Tigres en el 2011, barriendo a los Diablos en la Ciudad de México. Para mí ese momento, porque además Pablo era el cronista viajero, digamos, de planta. Éramos los dos cronistas, pero Pablo el que viajaba. Entonces, ese día nos ponemos de acuerdo, Pablo y yo, en la novena, pues ya estaba decidido todo para que Pablo bajara a hacer las entrevistas de entrada. Yo lo iba a alcanzar cerrando la transmisión. Entonces, al momento de hacer eso, pues me toca a mí el Out 27, pero ese es uno. Otro de mis grandes recuerdos, por supuesto, es el viaje a Arlington. El haber narrado un partido con Raúl Parra, con Pablo Grajales, en el estadio de los Rangers, en el Globe Life Park. ¿Y por qué? Porque ese partido de pretemporada de los Tigres en 2015, yo estaba recién operado de la cadera. Hugo lo sabe, yo estuve 4 meses sin moverme de cadera, con un diagnóstico erróneo de cáncer en los huesos. Sí, yo vine en febrero enmuletado a recoger un premio, el premio Frainano. El licenciado Amador Gutiérrez se encargó de convencer a mi mamá, porque evidentemente recién operado, más allá que yo fuera ya un viejo de 40 y tantos años, pues mi mamá no quería que yo viajara recientemente operado. Total que vine a recoger el premio, regresamos, pero yo le tenía guardadita otra sorpresa a mi mamá, y era que en marzo me volví a ir y a Estados Unidos. Y efectivamente, viajé así, en muletas, con mi cadera recién operada, pero tuve la oportunidad de estar en un estadio de Grandes Ligas, narrando a Adrián Beltré, narrando a este pitcher japonés, Yu Darvish, viendo al Chato Vázquez y narrando al Chato Vázquez conectar un home run ahí en Arlington, conocer el estadio de los Vaqueros, que mi amigo Rodolfo Villicaña me llevó en la silla de ruedas en el tour. Entonces, ese es un momento que yo agradezco a la vida, que me haya permitido, más allá de estar en la muleta, el poder viajar y poder narrar desde un estadio de Grandes Ligas a mis Tigres de Quintana Roo. Wow. Oye, Pepe, tú decías al inicio, ¿no? De que tú veías al Toro Valenzuela de chiquito. ¿Cómo fue cuando ya lo ves en persona? Esa es otra, o sea, a mí creo que dio lo de todos los niños de esa generación, porque cuando lo de Fernando en el 81 yo tenía 10 años. 11, porque en agosto cumplí los 11, entonces la Serie Mundial ya la tenía yo de 11 años. Ya me gustaba el béisbol, pero todavía no con ese apasionamiento. A partir de ahí, de lo de Fernando, cambia totalmente las cosas, era escuchar a los Dodgers todos los días. Cuando de repente, en el 2017,
se hace el anuncio de que la familia Valenzuela Burgos va a comprar a los Tigres, pues evidentemente ese momento es una emoción enorme, ¿no? Primero que se mantenga Tigres en la liga, y luego el poder ver a Fernando en esa rueda de prensa de presentación y posteriormente muy constantemente en Cancún, el poder sentarte en una mesa de trabajo a exponer lo que yo hacía, ¿no? Porque nos juntan en el estadio y entonces él en la cabeza con doña Linda, pues a ver tú quién eres, yo soy fulanito, ¿qué haces? Tanito, perenganito. Evidentemente él me preguntaba mucho porque él terminó siendo comentarista de los Dodgers para radio. Sí. Era el maestro Jaime Jarrín y Fernando Valenzuela las voces en español de los Dodgers, o sea, de radio sabía el señor. Entonces, eso para mí también fue algo impensable, el que mi gran ídolo terminara siendo mi patrón y terminara yo teniendo convivencias continuas con él. Sí, fíjate que cómo dan la vida las cosas de la vida, ¿no? Agradecido con la vida, Hugo. Así es. Por eso hay que vivirla y disfrutarla, y por eso hay que apreciar a los amigos aunque se vean poco, porque de verdad es importantísimo esto, ¿no? Por ejemplo, yo vivo solo y mi compañía es mi perrita Lola, pero tengo muchos amigos, o sea, solo no me siento. Extraño hoy el no estar en el primer día que acabó la temporada el viernes. ¿Qué hago en la noche? 10 de la noche yo he dormido, increíble. Tengo que pensar qué hacer los viernes en la noche porque no puede ser eso posible. Pero hay que valorar cada momento, Hugo. Hay que valorar nuestra profesión y hay que quererla mucho. Sí, totalmente, hermano, totalmente. Yo te iba a preguntar también algo muy particular en tu caso que yo me di cuenta desde el principio, hermano, desde Langosteros, muy meticuloso. Tienes, si mal no recuerdo, todos los partidos de Langosteros apuntados en todos en los cuadernos. Le decía a Evelyn, no puedo traer todos mis cuadernos, pero voy a tomar una fotografía al buró donde tengo los de Langosteros. Fíjate que ya están en la Ciudad de México. Alguna vez me quiso quemar mi mamá todos mis libros, pero le dije que no. Entonces pues ya ¿qué se le hiciste? No, pues es que obviamente estaba haciendo limpieza. Eso ya están hasta volviéndose amarillos. Te estoy hablando que eso fue alguna vez que yo llevé cuando me fui a Puebla. Cuando voy a Puebla me llevo todos mis documentos de Langosteros, entonces se los dejo en la casa en la Ciudad de México a mi mamá, y entonces un día haciendo limpieza los quería liquidar, pero ya, ahí están guardaditos, ahora que vaya los voy a checar. Tienes todos. Pero aquí tengo los de los Tigres, Hugo, y son unos buenos que yo le agradezco mucho. En paz descanse. Don Nicolás Castillo Ceballos. Don Nico, que fue el que me invita a narrar béisbol por primera vez con los taxistas en aquella liga instruccional. Ajá. En 1994, justamente. Y ahí conozco al Pequitas Morales y a muchos más, que el Pequitas que luego llegó a la Liga Mexicana, que fue pitcher el año con Veracruz en el 2000. Y yo hacía mis box score, yo compraba mis cuadernos profesionales de la marca más famosa que ustedes conocen, cuadrícula chica, y yo rayaba de rojo mis cuadritos. Y entonces un día Don Nico me ve ya con Tigres, me ve con mi cuaderno profesional y dice, ¿qué es eso? ¿Cómo un cronista de tu calidad va a traer un cuaderno así? Y entonces les dio la orden a sus nietos, a Coco Puerto y a Nico Puerto Jr., de que a partir de ahí ellos me hicieran mi libro, el Box Score. Entonces ellos me imprimen mis hojas a color con mi formato de Box Score, que es un formato que yo creé, que yo inventé, que bueno, es un formato parecido a los demás. Y ellos me lo imprimen cada año, yo les mando fotografías en uno de los libros, creo que hace 2 años aparece hasta la señorita Cano ahí, y me hacen mi libro muy bonito, en pasta dura, con hojas no bond, sino cartonizadas, a colores. Y ahí tengo todos mis libros, Hugo. Ahí tengo el 18-0 del último partido de esta temporada. Y ahí tengo los juegos 4, 5 y 5 en las series finales 2011, 2013 y 2015 de los Tigres. Ese también es un consejo para los que quieren. Claro. Hoy en día, por ejemplo, sí, te bajas la aplicación y pones tu anotación en la computadora, en el celular. No hay nada como llevar a mano tu box score. Aunque luego no dudes, abro un box score hace 20 años y qué puse aquí, luego no le entiendo mi propia letra, pero es muy bonito. El béisbol es un deporte, bueno, todos, porque he tenido la oportunidad de narrar prácticamente todos los deportes, pero el béisbol es algo que no veo fuera de mi vida. Tu memoria también, hermano, es prodigiosa. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago a los 56 años, casi ya, con tantas cosas que uno ha hecho de joven y tanto alcohol que corre esta pero bueno, sí, fíjate que trata. Mira, yo lo platicaba el otro día, se ejercita diario. Al narrar béisbol todos los días, al tener que utilizar datos todos los días, pues evidentemente hay muchos que los traes en la cabeza. Hay otros que de repente la ardilla falla, ya no quiere caminar, pero de repente le echas un poquito de aceite y como que
que funciona, ¿no? Echas El una aceite. medicita ahí a Que la le- ardilla el para que aceite. camine. Pero yo creo que es eso, Hugo, es fortalecerla todos los días. Todos los días. Debe Entonces, ser. por ejemplo, ahorita terminó la Liga Mexicana para mí. Pero están los playoffs, entonces obviamente uno está dando Sí. seguimiento y sigue saliendo y viene de Grandes Ligas. Y entonces el béisbol todos los días te va dando de qué hablar y hay un libro maravilloso que es el Quién es Quién. Y de repente hay datos muy fáciles, ¿no? Que de repente en un partido ves que, no sé, llevan 15 ponches en 6 entradas, pues esto ya no es normal. En 6 entradas son 18 outs, pues llevas 15, pues entonces ya empiezas a decir esto no pasa todos los días, empiezas a buscar el libro y entonces ya en el libro te vas apoyando y la memoria te va también trabajando, ¿no? Pero yo creo, Hugo, que eso es el fortalecerla todos los días, más allá de todos los productos que te puedas meter, que te venden ahí para que fortalezcas la memoria. Yo creo que es eso, es el trabajo diario y el que diario estés fortaleciéndola, ¿no? Pepe, ¿qué consideras que es lo más difícil de justamente tener una carrera como cronista? Ganarte el respeto del público. Yo siempre he dicho un estilo propio. Hoy el estilo de Pepe Marín, y no lo digo de dientes para afuera, es un estilo conocido en todo el país. La frase no quiero ver, pero tengo que ver, la utilizan varios colegas, dándome siempre mi lugar, reconociendo que la frase, por lo menos yo la puse al aire. El que la gente ya te identifique por la voz, de repente te subes a un taxi o vas a una tienda y hablas y dicen, tú eres el que narras el béisbol. Entonces, yo creo que es eso, Evelyn. Vuelvo a lo mismo, el prepararte, el ser apasionado pero objetivo. Y sí, a veces levantamos la voz, somos muy eufóricos los cronistas, pero siempre tratar de hacer digerible tu dicción, que pueda ser entendible para la gente. Entonces, no hay nada. Pasión, trabajo, alegría y gusto. El día que no quieras narrar, no vayas. Habla y di no quiero. ¿Por qué? Porque se nota muy rápido en un micrófono cuando no estás. Es como un beisbolista. Yo de inmediato me doy cuenta cuando un pitcher no viene. Yo a veces digo, ¿por qué los managers no se dan cuenta? ¿Por qué los managers lo dejan más? Si te diste cuenta con los primeros 2 bateadores que no trae nada, ¿no? Pero bueno, es el trabajo de ellos de managers. Pero uno va viendo tantos partidos a lo largo de tu vida que ya te vuelves... Se mecaniza eso, ¿no? Y llega un momento en que no quieres narrar partidos. Sí llega un momento en Gracias que... a Dios no me ha tocado. Afortunadamente no me ha tocado, Hugo, pero sí me ha tocado mucha gente que no te lo dice, pero que al momento que se sienta a tu lado te das cuenta. Te das cuenta y te echa a perder tu trabajo porque ya no estás a gusto, porque ya no estás concentrado, porque estás más pendiente de qué va a decir o cómo lo va a decir, o con qué ilusión lo va a decir. Entonces, afortunadamente, la gran mayoría de mis compañeros que me han tocado son sumamente profesionales. Me ha tocado trabajar con gente muy valiosa que tú conoces, don Luis Villicaña, Rodolfo Villicaña, Pablo Grajales Rojas, Arturo Medina Galindo, Pablo Toshki Luébano, Raúl Parra Canto, Pepe Arce, Víctor Castillo, Eugenio Martínez, Juan Luis Hermida, Ricardo Hernández Esparza, Edgar Pérez Herrera. Caramba, si te dijera a todos los compañeros con los que he trabajado, Marisabel Aguilar, la güerita consentida. Con Evelyn no hemos tenido chance todavía de alguna transmisión. Ojalá algún día se presente la oportunidad. Pero compañeros muy valiosos, Hugo, muy valiosos y que entienden lo que es esto. Otros como Raulito Muñoz, que yo le veo mucho potencial. Hoy es la voz del estadio. Hoy es la voz que te recibe en el estadio. Pero yo le veo más potencial para estar ahí conmigo al lado. Ojalá algún día la directiva me lo regrese. Pero hay muchos muchachos con mucho talento, pero yo sí espero que algún día pueda yo decir, hoy se va Pepe Marín de los micrófonos, pero se queda fulanito con una gran capacidad de hacer el trabajo. De lo que comentabas hace un momento, cuando te subes a un taxi, cuando reconocen tu voz y te dicen, ay, tú eres el que narra los Bueno, ya me pasó hasta en Colombia. En las vacaciones en Colombia, de repente estábamos ahí en Guatapé, en Guatapé, y de repente yo no llevaba este jersey, dice Pepe Marín atrás, pues yo no llevaba nada que dijera Pepe Marín, y de repente un aficionado se acerca y me dice, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué hacen con nuestros tigres? Entonces, hasta fuera de casa, y es muy bonito, pero sí, es muy padre. Hugo. ¿En Colombia? ¿Cómo en Colombia? En Colombia, pues también hay aficionados al béisbol en Colombia, pero también hay sí. mexicanos que van de vacaciones, pero eran bueno, mexicanos, sí, evidentemente. sí. Pero cosas muy bonitas. A lo que yo iba es la primera vez, hermano, que alguien Sorprendente. que tú sientes que alguien te dice, oye, tú eres la voz de... ¿Qué sientes en ese momento? ¿Cuándo fue la primera vez? Padrísimo. Bueno, ocurrió primero la tele, ¿no? La tele te da mucha presencia, lo primero que hacer era la tele, pero después ya en Puebla particularmente, y particularmente
porque la gente cuando te conoce, por eso yo decía que nosotros tenemos voz de radio, ella, la señorita, sí tiene rostro de televisión, tú y yo tenemos para radio. Cuando la gente de repente me veía y decía, y no, te imaginas de otra manera, yo te imaginaba grandote, gordito, ¿no? Y eso es muy bonito, el que dejes a la imaginación de la gente. Algo que me encanta, hoy evidentemente nuestras crónicas ya son para televisión, para radio y para plataformas. Entonces ya estás en todos los conceptos. Pero la transmisión de radio para mí es mágica. Y los invidentes, de verdad desde aquí un fuerte abrazo a don Mario El Pecas Morales, que perdió la vista. Y muchos invidentes. En Puebla había uno muy particular que los sábados él tocaba en bares, en un piano. Y los sábados era cuando podía ir al estadio a las 4, los sábados y los domingos. Y lo llevaba a su familia y lo llevaban con la radio. Y en la tercera entrada ellos tenían acostumbrados mandarme mensaje para decirme que ya estaba su papá allí. Y entonces lo iban a acercar abajo del palco justamente el hermano Cerdán, para que yo a la tercera entrada lo saludara. Entonces, cuando yo a la tercera entrada lo saludaba, el señor volteaba, con sus anteojos así como los tuyos, volteaba, obviamente él no me veía, pero volteaba a responderme el saludo que yo le enviaba por la radio, y el invidente que te dice, es que tú me dibujas el diamante, es que tú me haces ver el juego, y esa es la magia de la radio, ¿no? Se narra muy diferente la radio como se narra la televisión. La radio tienes que ir el picheo con picheo, sí puedes hacer los comentarios, pero no puedes perder el picheo. La televisión, ya te aparece ahí una tirilla arriba que te dice 0 bolas, 2 strikes, sí, frutos out, corredores en base. Entonces en la televisión puedes perderte o dejar de narrar un picheo por estar en tu comentario porque la gente lo está observando, ¿no? Entonces sí hay diferencias también en cómo se narra una cosa y cómo se narra otra cosa. Oye, qué linda experiencia eso del invidente. Sí. Es muy bonito, sí, es hermoso el que tu voz lleve a alguien a las entrañas de un juego, ¿no? Y a disfrutarlo como si lo estuviera viendo, a emocionarse de la misma manera, a enojarse de la misma manera, a sufrir de la misma manera, etcétera, etcétera. ¿Algún momento difícil de tu carrera, Pepe? Sí, no, por supuesto, Evelyn, cuando el accidente, cuando te dicen tienes cáncer, lo primero que piensas es ya no voy a llegar a la siguiente temporada, ya no voy a estar ahí. Sí, momento difícil, pero el aliento de mis compañeros, de mi jefe Amador Gutiérrez en ese entonces, de mis compañeros que me escribieron al momento de la gente, me levantó. En cuanto al micrófono, sí, un momento muy tenso hace un año con el Interplay del Carmen, cuando yo, narrando para CIPSE, termina el partido. Mis compañeros de CIPSE no me avisaron que no me habían cortado los micrófonos, que seguíamos al aire. Ay. Y yo, en un partido que el Inter pierde con Pioneros de Cancún, dije que Nicolás Burtoboy era un técnico muy malo y que no nos iba a llevar a ningún lado. Dije, y lo vuelvo a repetir, no tengo miedo, Hugo, lo dije. El señor Rodrigo Córdoba, que era el presidente, se enojó mucho conmigo, me dejó de hablar, no me corrió, me dejó de hablar, dijo que yo había hecho una tontería. Al final de cuentas, ni Rodrigo Córdoba ni el señor Burtoboy siguieron el Inter, uno por malo, Burtoboy no caminó, lo termina corriendo Rodrigo Córdoba, y otro porque no tenía la capacidad para estar allí, y uno sigue, gracias a Dios, aquí, porque me equivoqué, lo dije pensando que estaba fuera del aire, fue un momento difícil, un momento tenso, lo vuelvo a decir aquí al aire, no tengo miedo de decir lo que digo, porque cuando estás en un micrófono tienes que entender lo que dices y saber lo que dices, pero sí fue un momento tenso, porque te echaban culpas de algo que uno ve, vuelvo a lo mismo, conoces el deporte, no estás ahí, no estás en la oficina, no eres el que hace negociaciones, pero llevas 30 años en esto, te das cuenta de muchas cosas, y hoy por hoy ni uno ni otro está en el fútbol profesional, y yo gracias a Dios aquí sigo. Bueno, al final de cuentas pues se impuso la verdad, ¿no? Se impuso lo que uno ve y lo que no, te vuelvo a repetir, no somos ciegos. El problema es cuando hay nepotismos y cuando quieres tener amigos dentro de tu organigrama, ¿no? Mi hermano... Perdón, se puso tenso. Cambiando un poco el tema. Hermano, quería ustedes me preguntaron, ¿se ve algo malo? Para que tengamos cuidado también, Hugo, en lo que decimos, claro, y cómo lo decimos. Ahora, hablando un poco de lo que es el negocio, mencionabas tú que al principio de tu carrera de alguna manera se manejaba lo que es la crónica deportiva y lo que es la locución y los comentaristas de una manera muy diferente a como se maneja ahora, hermano. De alguna manera yo quiero poner, por ejemplo... Esos cronistas grandes de cervecería, Hugo, ganaban muy buen dinero. Bueno, pero yo voy a lo que voy es a esto. Quiero poner, por ejemplo, a un muy buen comentarista, locutor,
como lo es Álvaro Morales. Mi amigo, mi compadre. Lo quiero poner de ejemplo porque él de alguna manera está construyendo un personaje y lo ha construido muy bien. Pero ¿cómo choca esto con la vieja escuela? No odias porque no quiere las Chivas. No, al contrario. Yo lo respeto y lo admiro porque su trabajo es maravilloso. Ha construido este personaje de una manera excelente. Pero a lo que voy es cómo se junta con la vieja escuela de la que tú y yo venimos. O cómo se complementa o cómo choca. ¿Qué opinas al respecto? Me gusta mucho el estilo de Álvaro. Es un amigo de hace muchos años, Hugo. A él lo conozco desde hace también 30 y pico de años en el Parque del Seguro Social. Cuando yo iba de cronista viajero con Langosteros, él escribía para la afición en ese entonces. Oh, qué bien. Muy jovencito. Sí. Y Álvaro... Era un joven imberbe. Era un joven imberbe y él era el béisbol, su deporte. Hoy en día con este personaje, porque además él es pionero de esa cadena de televisión. De los primeros que llegan cuando nace ESPN en México es Álvaro Morales. Y narraba básquetbol. Es correcto. Álvaro, algún día incluso, Hugo, narrando a los Tigres, cuando los Diablos jugaban en el Fray Nano, cuando se estaba haciendo el Alfredo Harp, que dejan el Foro Sol y que se van a jugar en el Fray Nano, Álvaro me habla y me dice: Pepe, ¿será que me puedas, y tengo fotografías con él, ¿será que me pueda invitar a narrar contigo béisbol? Porque he cubierto béisbol, pero nunca he narrado un juego de béisbol de Liga Mexicana. Claro que sí. Ya tengo las fotografías con Álvaro en el Fray Nano. Incluso le hablo yo a la gente de Caribe, le hablo yo al Pollo Mijares para decirle, bueno, el Pollo estaba ahí, le digo, oye, ¿puede unirse Álvaro a la transmisión? Por supuesto que sí. Hablo con Luis Fimbres, que era el director de Caribe, para decirle que en ese momento que no iba a estar solo en la crónica, que iba a estar Álvaro, y efectivamente, y 2 años consecutivos que yo fui a México, Álvaro se unió a mis transmisiones. Con él hice 2 veces maestro de ceremonias en Playa del Carmen, en eventos del Inter y en eventos del Instituto del Deporte cuando lo manejaba Amador Gutiérrez. Entonces, alguna vez fuimos a un foro que hizo un primo de Álvaro en Mérida, donde Álvaro Morales fue expositor, igual que Luis García, José Ramón Fernández, Enrique Burak. Con todos ellos pude convivir ahí en ese foro en Mérida. Entonces la amistad con Álvaro es maravillosa. Ahorita te paso su número si quieres, aquí lo tengo. Tremendo amigo y tremendo personaje, ¿no? Finalmente eso es. El mismo David Faitelson también tiene un personaje que dar. En el caso de nosotros, no, yo creo que yo soy como soy. Me gusta, o sea, es distintas maneras de ver el análisis deportivo, distintos foros en los que se pueden presentar ese tipo de cosas. Entonces lo aplaudo. Y si hay un maestro en ese rubro, es justamente el brujo Alvarito Morales. ¿Tú fuiste su padrino entonces en narración? Bueno, no sé si padrino así o no, pero el que él me haya llamado, siendo ya lo que era Álvaro, porque Álvaro ya estaba en ya era un tipo conocido en todos lados, fue para mí sensacional. Y repito, cada vez que nos vemos es con una muy buena relación. Platicando. Hace poco, estuvo en la presentación. Vio Evelyn y vio cómo me llevo con Álvaro. Ahí estuvo justamente en la reciente presentación de Tigres. Bueno, lo que pasa mi gran maestro, Toño, mis grandes influencias, te lo decía, perdón, Hugo, en México, Toño de Valdés, Fernando Schwartz, don Pedro el Mau Septién, y mi gran influencia de béisbol a nivel internacional, don Jaime Jarrín, la voz de los Dodgers, Salón de la Fama, espectacular. Enrique Burak tienes un estilo muy parecido a Enrique Burak. Sí, y bueno, otro gran momento cuando la operación, con Jorge Cantú tengo también recuerdos extraordinarios, una anécdota muy chistosa con Jorge, porque cuando venía Cintia Orías a verlo jugar acá, Cintia se sentaba en el viejo Beto Ávila en un palco de esos que estaban en medio, atrás del lugar de Tigres, y generalmente cuando venía Cintia pues la veía, la saludaba, y Jorge mandaba muchos besos y daba home run en aquella zona. Y un día da un cuadrangular Jorge Cantú y voltea, al momento de pasar por tercera, voltea ese palco y manda un beso. Y entonces yo digo en la crónica, ahí está Jorge celebrando como siempre ese cuadrangular, manda un beso a Sin Teorías, que está ahí en el palco de siempre. Y no tardó un minuto cuando me llega un mensaje y me dice: Pepe, soy Cintia, estoy en México, ¿con quién está mi marido? ¡Ay, chichi! Se ríe Cintia y me está con mi papá, con mi hermana y con no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, fue un recuerdo muy bonito, para que no andes diciendo cosas que no sabes. Y cuando me operan, que por cierto le mando un beso a la gobernadora Mara. En ese entonces Mara no era gobernadora, pero estaba en esos programas de radio de ayuda ciudadana. Entonces tenía muchos contactos Mara, y a mí se me ocurrió que a ver, le voy a hablar a Mara para que me haga un favor de que me permitan meter una televisión al hospital. Y efectivamente Marita ahí movió influencias y gracias a Dios se pudo meter la televisión para ver la Serie Mundial.
Y en uno de los juegos de esa serie mundial, no recuerdo ahorita qué equipos jugaron, fue en 2015. Jorge Cantú, en un cambio de pitcher, dice: bueno, quiero aprovechar este momento para mandarle un fuerte abrazo y una pronta recuperación a mi gran amigo y cronista de los Tigres, Pepe Marín, que está hospitalizado. En ese momento, Antonio Valdés le quita el micrófono. Claro, Pepe, que nos manda por mucho. Y después Enrique y después Pepe Segarra. Los 4 de la transmisión me mandaron buenos deseos. En ese momento el celular ahí en el hospital empezó a sonar. Obviamente la gente que desde sus casas estaba viendo la transmisión, pues saludos. Todos pensando que yo no estaba viendo el juego, pues todo el mundo reportándome que en ese momento había sido yo saludado a nivel nacional y fue algo padrísimo. Y claro, con Enrique, te digo, lo saludamos ahí en Mérida, con Pepe Segarra, que ya se volvió diablo, pero bueno, tiene su razón de ser, pero muy feliz de que haya entrado al Salón de la Fama este año Pepe Segarra, que es un sueño, Hugo. Yo no sé si me voy a alcanzar, pero es algo que existe ahí para el cronista de béisbol, existe esa posibilidad de entrar al Salón de la Fama. Y ¿por qué no? Ojalá algún día se preste. Que justo era lo que te preguntaba en la transmisión, ¿te acuerdas? Sí. Tú puedes estar allá. Pues tenemos una opción, hay una opción para los cronistas. Dijo él, justo eso. Le digo, tú deberías estar allá, le digo. Hay una opción para cronistas. Vamos a ver si la carrera, si los logros, si el estilo nos alcanza. Se va a dar, hermano, yo creo que se va a dar. Tiene que darse. Ese podría decirse que es como uno de los objetivos que tienes ahora en tu carrera, o pues es que no depende de mí. No, o sea, no depende de mí. O sea, un sueño. Hay un comité elector, hay alguien que decide quiénes entran a la boleta, no depende de mí, pero uno va forjando el camino para tratar de alcanzar. Pero es algo que te gustaría, definitivamente. Me encantaría, imagínate, digo, yo no voy a tener nietos, pero a lo mejor los nietos de mis hermanos, ¿no? Pero mis amigos, la gente que me conoce puede decir: mira, ese señor que está ahí con esa placa, yo lo escucho tu abuelo, me encantaría, por supuesto. Sí, porque además, pues, o sea, los méritos ahí están, hermano, tiene que darse de alguna forma, tiene que darse, que nos digan dónde hay que votar y ahí vamos a votar, por supuesto. Ahora que voy a tener el Valdés, que es el presidente del comité elector, le voy a decir que me meta la boleta en unos añitos. Sí. Primero va a entrar él, antes que yo, pero bueno. No, pero tú estarás ahí, hermano, tú estarás ahí. Ojalá. Ojalá, y te digo, son cosas que a veces ya no dependen de uno, como el mantenerte, con un equipo, ¿no? Tampoco depende de mí. Afortunadamente las directivas de Tigres que han pasado me han dado la posibilidad de seguir, pero es algo que no depende de uno, aunque uno trabaja para que sigan confiando en ti. Sí. Pues ya casi estamos por cerrar nuestro podcast. ¿Por qué? Pensé que íbamos a cantar rock con mi amigo. Ya estamos casi por cerrar nuestro podcast, gracias. Pero tenía que hacer la pregunta. Vamos ahora con las preguntas, ¿no? De sus gustos de Pepe. Ándale, bueno, ya sabemos que le va a la América. Es un gran gusto. Tiene ese defecto. Tiene ese defecto, es un gran hermano. gusto. Oído al equipo más grande de este país. Por supuesto que es un gran gusto. Siempre ha sido el único gran pleito que he tenido con mi hermano Hugo. Es que le va a los equivocados. Puro mexicano, arriba las Chivas. ¿Qué? Por eso no ganan títulos, Dios mío. Porque tenemos puro mexicano. Tigres, por ejemplo, tiene 2 títulos en su historia con solamente mexicanos. Aquel del 65, el famoso cierto. Cuadro del millón, y aquel del 2005 en Puebla con Enrique Echeverri. Sí, exactamente. Bueno, espera, es que quiero, antes de que vayamos con las preguntas que vamos a hacer, yo tengo mucha curiosidad por conocer la opinión de mi hermano sobre los Tigres, hermano, la afición. Queremos que los Tigres ya levanten por fin esa temporada que pasó. Todos. Mira, sí, han sido, no es fácil el béisbol, Hugo. Sí vivimos épocas maravillosas aquí con los Tigres, había recursos, fueron muy bien utilizados los recursos, de donde hayan venido, no me voy a meter en esas polémicas, fueron bien utilizados, había una base mexicana muy sólida, extranjeros de enorme calidad, llegaron de repente que Karim García, que Alfredo Ameza, que Jorge Cantú, que ya venían de grandes ligas. Fueron años maravillosos. El rescate que ha hecho la familia Valenzuela Burgos hay que agradecerlo, el que podamos mantener béisbol en Cancún, el que podamos mantener a Tigres vigente. Hay mucha gente, sobre todo la gente en la capital, y los entiendo, ¿no? Que se quedaron con esa nostalgia. Yo siempre les he dicho, no culpen a Quintana Roo de que Tigres esté aquí, no culpen a los Valenzuela de que Tigres esté aquí. El primer culpable de que Tigres saliera de México es la propia afición capitalina, que abandonó a Tigres en ciertos momentos y que obligaron a Carlos Peralta. O sea, la decisión de sacarlos fue de Carlos Peralta. Él dijo: me voy de México porque ya no me convienen las entradas, porque no está así, porque ya no puedo convivir con diablos, etcétera. Y se los lleva Peralta. Entonces, antes de culpar que si la gente de Quintana Roo, que si no sé qué, que si lo otro, vean
que el béisbol que Tigres se fue de México por lo que dejó de hacer la afición capitalina y por una decisión de su entonces dueño Peralta, que después, cuando ya no caben los dos equipos en Puebla, pues se acerca a Quintana Roo, convencen a Carlos Peralta, se viene para acá y Tigres. Cuando Peralta no aprueba estas modificaciones de la Liga Mexicana, que después ya se incrementaron peor con la cantidad de extranjeros que juegan ahora, decide que ya no haya Tigres, lo saca de plano de la liga, aparecen los Valenzuela y lo rescatan. Y los primeros años me parece interesantes, mantuvieron la inercia, ya no llegando a finales, pero mantuvieron la inercia de clasificar a playoff 2017, 2018.1, pero ya el segundo torneo 2018 ya no. Y el 2019 fue la última temporada buena, la última temporada de 62 victorias, y después de la pandemia ha venido un declive muy notorio. Un declive muy notorio que llegó al último lugar de la liga en los últimos 2 años. En 2024 ganamos 25 partidos de 93, o sea, nada. En 2025 ganamos 35, subiste 10, pero el resultado fue el mismo, último lugar de la liga. Algo que no pasaba con Tigres nunca. Este año fue un año diferente, un año donde trajiste un manager muy interesante con Héctor Estrada, un año que nos ilusionó, que Tigres empezó mal, Tigres en mayo tuvo una racha de 9 derrotas consecutivas que nos colocó 11-21 y que parecía que se tambaleaba la chamba de Héctor Estrada. A partir de ahí el equipo cambió, la directiva hizo su chamba, trajo a Calvin Estrada, trajo a Philip Pervin, trajo a Daniel Ortiz, trajo a Kenis Vargas, se recuperó de las salidas tempranas de Xavier Curry y de Julio Robaina que se fueron a Grandes Ligas. De hecho, Xavier Curry ya subió con los Mets de Nueva York hace un par de semanas y pues acomodaste el equipo y empezaste a caminar bien. ¿Qué pasó en las últimas 3 series? Esa es mi gran pregunta. No sé qué pasó. El equipo se derrumbó de una manera terrorífica. Terminas con la peor racha en la historia de los Tigres en Quintana Roo, que son 12 derrotas consecutivas. Terminas con la peor paliza en la historia de los Tigres en Quintana Roo, que es un 18-0. A los Diablos no les has ganado una sola serie en los últimos 4 o 5 años. Después de la pandemia, no. Diablos antes venía a Cancún y temblaba. Diablos llegó a jugar 11 partidos de playoff aquí en Quintana Roo, incluyendo aquellos 3 de la serie final, aquellos 2 de la serie final en 2011. 11 partidos de playoff sin ganar un solo partido. Hoy Diablos te gana con la mano en la cintura. Ha cambiado. Hoy Tigres no puede competir económicamente con lo que te da, con lo que tienen otros equipos, y no te alcanza para traer extranjeros de la calidad de Cano, de la calidad de Bauer, de la calidad de ese tipo de peloteros, y solamente estoy mencionando Diablos. Entonces, es triste, es frustrante el que Tigres desde los 70s Tigres no ligaba 3 años sin pasar a playoff. Algo se tiene que hacer. Yo platicaba el otro día en Crónica, porque te vuelvo a repetir, yo eso agradezco que me den libertad de expresión. Evidentemente a veces me jalan la cuerda y no te pases, pero hay libertad de expresión. Y yo sí dije que ojalá la familia Valenzuela Burgos se deje ayudar, deje entrar inversionistas, deje que entre gente que conozca de béisbol, no porque ellos no conozcan de béisbol, pero me parece que deslindar, que no solamente sea la familia, que puedas tener otro tipo de gente que tome decisiones y que te permitas ayudar en lo económico, que permitas que otras personas que quieren invertir, y si si hay ofertas para vender, que vendan. O sea, yo no soy nadie, ¿no? Y a lo mejor eso me cuesta mi chamba, pero bueno, hay que decir las cosas como son, Hugo. Y Tigres no puede seguir arrastrando el nombre. Hoy leo en México y tiene razón. Quizás ese llamarle clásico al Tigres Diablos empieza a perder porque Tigres ya no está para competir en playoff. Y esa es una tristeza, esa es una realidad. Si hoy Tigres estuviera en playoff, hoy tendrías la opción de jugarte una serie de campeonato contra Diablos, o ya no está esa opción. Entonces, algo se tiene que hacer. Repito, yo agradezco mucho a la familia Valenzuela Burgos el trabajo que mandaron, el homenaje que me hicieron este año, pero ojalá y se dejaran ayudar, ojalá y se dejaran que ingrese recursos de otros lados para que Tigres pueda ser competente. Ese es un consejo que le doy a mi directiva. Yo no soy nadie para hacerlo, pero lo hago por el cariño, el amor que le tengo a mi equipo, porque este es mi equipo y por eso hoy vine con esta playera. Porque iba a traer la de Dodgers, pero dije, yo soy Tigre y también soy Dodgers, y ahí sí vamos por el tricampeonato, pero ojalá Tigres vuelva a esos planos protagónicos que nos merecemos todos y que hoy se merece Cancún. El año que entra Tigres cumple 20 años en Quintana Roo. Esos 20 años no los podemos celebrar viendo los playoffs desde casa, los queremos celebrar jugando los playoffs. 20 años en Quintana Roo se cumplen el próximo año, 2027, Tigres llegó aquí en 2007. Sí. Pues ojalá que sí, que así sea, y pues has hablado bien. Y para eso sirven los podcasts,
para también poder decir, soltarnos. Aquí ya no estoy recibiendo un sueldo, aquí estoy diciendo lo que siento y lo estoy diciendo con mucho respeto y con mucho cariño a la familia Valenzuela Burgos, pero con un cariño enorme a mis Tigres y al Estado que me ha dado vida, que me ha dado casa y que me ha dado trabajo los últimos 35 años de mi vida. Y has hablado por muchísimos aficionados que sí. Ese es el sentir, pues la gente ya quiere que los Tigres reaccionen, que vuelvan a tener garra. Que no seamos la burla del deporte profesional en Cancún, mi estimado. No quería Antes éramos los que podíamos presumir logros. No quería decirlo así, pero bueno, ok. Bueno, ya estamos Los conozco. Pero, Pepe, ¿cómo A te ver. gustaría que te recordaran? Obvio, que te tengamos más años, pero a ti, ¿cómo te gustaría que te recordaran? A mí me encantaría que algún día el Beto Ávila, la cabina de transmisiones, lleve mi nombre. Yo he narrado en esa, mira, me pongo chinito, yo he narrado, vuelvo a repetir, no soy nadie para exigir que lo pongan, Sí. pero yo he narrado, no en esa cabina, pero en ese estadio, son 6 y 19, 25 años de mi carrera. Entonces, hay muchas cabinas en otros estadios que llevan nombres de cronistas. A mí me encantaría que algún día la cabina Beto Ávila, y ojalá pudiera ser en vida, Sí. llevara mi nombre. Ojalá. Es una petición que hago y ojalá me la tomaran. No, y muy merecido debe ser, Sí. sí, por supuesto. Pues es que prácticamente Pepe ha estado una gran parte Pero te de su digo, vida en de esta los cabina. 30 años que he narrado, 25 han sido en exactamente. ese estadio. Y han ido, ya han pasado, sí, pero él ha seguido. Sí. 25. Entonces, ojalá, Evelyn, a tu pregunta, ojalá sí se me recordara. Y cuando la gente vaya al estadio, mira la cabina Pepe Marín, porque aquí narraba ese Sí. flaquito chistoso. Aquí, ¿no? 3 palabras que te describen, Pepe. 3 palabras que me describen: apasionado, Ok. beisbolero y feliz. Siempre me vas a ver contento. Sí. No es bueno enojarte, no es bueno buscar pleitos. Aunque a veces no puedes evitarlos, pero creo que esas 3 palabras, Evelyn. Sí. Pues. Apasionado, beisbolero y feliz. ¿Tú cómo la describes, Hugo? Ah, buenísima onda, mi hermano. La música, hermano, ¿qué música te gusta? Tú sabes que soy rockero, Bon Jovi. El otro día me preguntaba Chía. Néstor, Sí. que nadie lo conoce como Néstor, la voz del ingeniero. Si yo fuera pelotero, ¿qué canción me pondrían? Sí. Bad Medicine. Bad Medicine de Bon Jovi. Bon Jovi. Los vi en vivo, fue una experiencia padrísima. Me encanta Metallica, me encanta todo lo que es el rock, tú lo sabes, el rock en español. Me gusta todo tipo de música, incluso hasta el reggaetón. Debí tomar más fotos, pero no, Bon Jovi es mi banda favorita. Por cierto, que le mando un abrazo, ojalá se recupere. Supe que tuvo un problema de salud en su último concierto allá en el Madison Square Garden. Ojalá Sí. pudiéramos verlo otra vez a esa banda, pero el rock, Hugo, tú lo sabes, Así brother. es, sí. Hemos coincidido en conciertos, de hecho. Sí. Sí. La comida, hermano, ¿qué es lo que más te gusta comer? No, hombre. Bueno, la milanesa me encanta. Los mariscos, obviamente, aquí, pero si ahí me das una milanesa de res todos los días con su aguacate encima y unas papitas a la francesa y un poquito de limón, o más bien bañarla en limón, eso es maravilloso para mí. Hermano, ¿dónde has conseguido Y la sopa de lentejas. buenas milanesas así como las que describes aquí? ¿Dónde hay, Uy, hermano? unas orejonas las poblanitas ahí en Avenida Tecnológico, ahí por mi casa, las poblanitas, unas orejas de elefante exquisitas. Pues las he estado buscando yo también, las milanesas muy sabrosas. Exquisitas No y he suavecitas y encontrado- ricas. Ok, hay Y que de ir, res. hay que ir. Y oreja de elefante, mi Hugo. Excelente, hermano, hay que ir, como debe de ser. como Una buena debe de tortita, ser. la doblas así. Sí, como debe de ser, exactamente. Muy bien. Al estilo chilango. Y obviamente la cerveza. La cerveza es parte de mi vida. Un Ay, beisbolero eso no se se puede jactar de ser beisbolero si no le gusta la cerveza. Sí, es, bueno, yo Pero nada con exceso, todo con medida. pero cerveza sin alcohol, ¿verdad? Ay, No. Ay, Sin alcohol no ay. sabe, por el amor de Dios. Sin alcohol no sabe. Sí, pues sí. Mi hermano, tus hobbies cuando no estás narrando béisbol, cuando no estás haciendo nada, ¿qué es lo que más Ver te gusta? béisbol, Me gusta. No, fíjate que también es bueno sí. descansar de repente de béisbol. No, me gusta mucho el cine. De hecho, acabo de ir esta semana a ver la Odisea y a ver Spider-Man. Me aventé 2 Sí. en días diferentes. Hoy con las plataformas es una maravilla. Me encanta mucho echar la flojera. Me encanta tirarme en mi cama con mi Lolita a un lado y a ver películas. Me fascina. Y por supuesto aquí la playa, ¿no? No se va uno tan seguido, pero tenemos la playa, hay que aprovecharla, Hugo. Pero sí, Exacto. me encanta echar la flojera. En hobbies, en tiempos libres. Es muy bonito echarla.
Oye, dicen, ¿la Odisea o Spider-Man cuál fue mejor? Dicen que la Odisea, que hay como 2, 3 cuestiones ahí que no... Lo que pasa es que no es exactamente el libro, tiene algunas modificaciones. A mí me gusta, digo, yo soy fan del productor, de Christopher Nolan, y soy fan de Tom Holland, que es el actor que hace Spider-Man. Sí. Entonces por eso me aventé las dos. Me encanta Annie Hathaway, la acabo de ver también en El Diablo Viste a la Moda 2. Matthew Damon es para mí uno de los mejores. Entonces los actores me llamaron mucho la atención y Christopher Nolan como productor en La Odisea. Y del otro lado lo de Tom Holland, que para mí es un muy buen actor. No es mi mejor Spider-Man, me gusta mucho más lo que hacía el primero, de Tobey Maguire. Pero también me gusta mucho Tom Holland. Entonces son dos películas. La Odisea dura 3 horas, entonces si te gusta aguantar y unas palomitas grandes, pero vale mucho la pena, Hugo. El cine es muy bonito. Sí. Y también por eso yo de repente digo, el béisbol, quieras o no, a veces se vuelve un espectáculo más barato que el cine. Y además en el béisbol ya puedes encontrar las palomitas del cine. Sí, es cierto. Y por último, un consejo que le darías a quienes quieren iniciar A su ti. carrera como cronistas. No, pues eso. No, tú ya llevas 3 años en esto. ¿3 años? 3 años. 3 años, ya haciéndote tu nombre, tus espacios. Me da mucho gusto, Evelyn, por ti. Sabes que te quiero mucho. A veces sí soy muy guerroso, pero sí me voy a hacer. Te lo dije, soy feliz. Y la felicidad se tiene que mostrar también. A mí no me gustan esos programas acartonados. No. Un programa tiene que tener vida, tiene que tener polémica, tiene que tener alegría. Entonces yo solo les aconsejo a los muchachos. Primero, que si le van a entrar a esto, que les guste. Vuelvo a repetir, olvídense de festividades, de cumpleaños, de fiestas. Es meterte en el deporte. Y 2, ser tú mismo. Ser tú mismo. Hay muchos compañeros, muchos que cambian la voz cuando están frente a un micrófono. Y en mi caso, creo que algo que he aprendido y que ha sido parte de mi estilo es eso, que soy el mismo. Yo te hablo igual aquí que afuera. Es decir, mi ritmo de voz, mi estilo de voz es exactamente el mismo. Eso es muy importante, ser el mismo, no ser cambiantes. Hay unos que hablan así y de repente llega el micrófono y entonces quieren poner la voz así, como de César Évora. ¿No? César Évora. No, digo, tremendo actor, ¿no? Sí, claro, sí. Cuando sale de villano. Con ese bozarrón, sí. Pero eso, Evelyn, eso y sobre todo pasión, que les guste. No, yo sí puedo presumir y sí puedo decirles a muchos de mis amigos que yo hago lo que me gusta hacer desde niño, que yo sí trabajo en lo que me gusta y para mí esto no es un trabajo. Poder entrar gratis al estadio de béisbol, además que te paguen, y además que te paguen es una maravilla. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Porque créeme que como aficionado de a pie no podría ir todos los días al juego. Pero lo hacemos. Muy agradecido a los dos, muchas gracias. He visto varios de sus podcasts, enhorabuena, lo hacen muy bien, son una buena mancuerna, la vieja guardia con la nueva guardia. Y Hugo, me da tanto gusto verte, que sigas aquí, que sigas activo. Te extrañamos en las calles, te extrañamos en los campos, pero has hecho una gran carrera. ¿Qué novedades? Y tú, chiquilla, a seguirle dando, a seguirme aguantando ahí en Garra Tigre. Y muchas gracias por tu empeño, por tu corazón y por tu dedicación. Gracias a los dos. No, al contrario, hermano, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros, por haber aceptado esta invitación y por permitirnos haber platicado contigo. Hermano, eres una eminencia, eres muchas gracias, toda una figura para la narración deportiva aquí en Quintana Roo y sus alrededores, como lo dije al principio. Y pues ya ha llegado el momento de despedirnos. Qué triste siempre cuando se despide uno. Sí. Me tocó hacerlo los jueves y es muy triste. Sí. Pues nada, Pepe, también muchas felicidades, gracias, mucho Evelyn. éxito los siguientes años, que nos toque a lo mejor estar allá con Vas los a ver que Tigres sí. nuevamente y también ver los campeones, ¿verdad? Vas a ver que sí. Escucharte Y narrar. ojalá algún día ya podamos un compartir campeonato. alguna crónica. Ojalá algún día podamos darte la oportunidad de que estés ahí con nosotros. Y gracias, Pepe. Muchas Que así gracias, sea. Hugo. Al contrario, hermano, gracias. Salúdame mucho a Marisol, a Sofi. Gracias, Y gracias, hermano. novedades. Gracias, que siga viviendo esta gran casa de nuestro Quintana Roo. Gracias y pues un placer. Y amigos, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Que la pasen muy, Muy, pero muy bien.